Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del horario en que me estén viendo. Bueno, soy Walter Godoy, voy a continuar el trabajo de portafolio y, y bueno, voy a dar comienzo al mismo. Bueno, previo a la simulación, digamos en una reflexión retrospectiva, bueno, lo que quiero decir es que si bien sobre esta materia no sabía nada al respecto, había escuchado por compañeros que se trataba más que nada de una simulación, pero bueno, yo me había imaginado, no sé por qué, por el tema de la virtualidad o tal vez por el título, que la simulación no la íbamos a hacer, ¿no? Cuando leí el título para escribirme, lo que había pensado sobre la práctica de la enseñanza, me imaginaba que era más que nada observar una clase de algún profesor, unos minutos, y de ahí ir construyendo posibles habilidades y, y bueno, también el tema de las fortalezas y el tema de los errores. Que bueno, después no tenía noción sobre esta materia. Las dificultades que tal vez pude haber encontrado a lo largo de la cursada, la primera dificultad fue el tema de realizar el primer trabajo práctico, que tenía que ver con una observación, ya que nunca antes lo había realizado y bueno, nunca había trabajado nada al respecto. Ese fue un tema un poco difícil, ya que siempre tenía miedo que al observar la clase entren en sí en juego mis valoraciones, mis juicios de valor y bueno, lo pude aprender un poco, digamos, que la diferencia entre describir e interpretar, ¿no? Que creo que me sirvió mucho la primera actividad, pero me fue difícil en un primer comienzo. O tal vez porque tampoco le pude seguir el ritmo aún a la materia. El segundo trabajo sobre simulaciones, tal vez lo que me costó un poco fue el tema de la organización del trabajo con mis compañeros, ya que debíamos encontrar un tema interesante para trabajar el tema y bueno, era un poco, primero fue un poco complicado, pero bueno, por la propuesta de un compañero pudimos trabajar sobre la ciudadanía, que es un poco lo que ya habíamos trabajado sobre el profesorado. Pero me costó también el tema de la planificación, elegir componentes, la fundamentación, cosa que bueno, no lo tuve en cuenta. Después el tema en sí de la simulación no me costó tanto, tal vez sí me costó, como lo que sucedió en la planificación, organizarnos. El tema de la organización me costó bastante. Creo que un tema que me pareció dificultoso fue tratar de ponerme como un logro, como conmover y perdurar, pero después de haber visto las prácticas de mis compañeros pude descubrir las diferentes herramientas que existen para lograr este objetivo, ¿no? Que me pareció bastante interesante. Después lo que quería aprender más que nada era cómo enseñar bien o cómo perfeccionarme como docente, pero la verdad que creo que lo he conseguido porque a lo largo de la cursada he podido poner a través de los trabajos prácticos, pude, pude satisfacer este logro, ya que bueno, en el primer trabajo sobre la observación, al observar otra clase también puede llegar a ser un espejo sobre uno mismo, sobre lo que uno espera enseñar y lo que uno espera también de los alumnos. Creo que fue ameno y el trabajo de la simulación también aprendí muchísimo. En la fase preactiva también, porque bueno,
tenemos que poner un montón de componentes en marcha, que también lo que me enseñó que uno puede planificar todo, pero muchas veces en la simulación o al llevarlo a una clase las cosas no salen como uno esperaba, que eso en sí fue un poco dificultoso, ¿no? Uno también se veía limitado por el tiempo, creo que fue una gran dificultad, ¿no? Y bueno, y después el tema de la ansiedad, que creo que excede eh, al rol de profesor, sino más bien algo vinculado con la personalidad. Después creo que aprendí más, bueno, ¿en qué momentos aprendí más? Creo que aprendí en todos los momentos realmente. En todos los trabajos creo que aprendí un poquito más, creo que me llevo un poco de todo, pero si tengo que definir dónde llegué a aprender más, creo que en los 3 trabajos. En el primer trabajo fue algo muy grato porque realmente uno al observar está en detalles que los tiene muy por encima y tal vez no tiene en cuenta todos estos aspectos que realmente hacen una buena clase, o si no más bien hacen que los alumnos puedan entender a los profesores, ¿no? Y que los profesores también a través de estos detalles que pudimos aprender, lograr también lo que nos proponemos, ¿no? Ya que muchas veces se culpa al estudiante de no haber logrado los objetivos que esperábamos, pero si de base nosotros no trabajamos en esos aspectos, los estudiantes es muy difícil que nos entiendas. Después en el tema de describir, creo que estuvo bastante bueno por lo que ya había repetido, que uno por lo general cuando describe pone juicios de valor y es muy difícil dejarlos de lado, ¿no? Pero por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? La diferencia entre describir y la otra la de interpretar. Son dos conceptos muy diferentes y muy buenos para tenerlos presentes en el día a día. Después en el tema de la simulación creo que un concepto que apareció fue el tema de la retroalimentación, que ahí aprendí muchísimo sobre mí mismo, sobre mis compañeros, sobre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Fue bastante útil y creo que todas estas cuestiones como que las he logrado, ¿no? Tal vez en su momento cuando estaba exponiendo en la simulación tenía la duda si las cosas iban bien o mal, pero por un momento también me puse a pensar que para eso estaba la simulación. Entonces fue bastante significativa, por decirlo así, y me sirvió muchísimo. O sea, tenía dudas, cuando terminé la simulación pude responder esas dudas. Creo que lo mismo sucedió con el primer trabajo. Pude aprender y bueno, creo que lo logré. Cosas sobre que yo tal vez no esperaba aprender, bueno, un poco tal vez en el tema de la focalización, todos esos detalles que la verdad que antes de la asignatura no los tenía en cuenta y empecé a tenerlos en cuenta después de aprender realmente lo que implicaba la observación. Ahí pude aprender algo que no me lo esperaba. Y tal vez el tema que uno siempre lo observaba desde afuera, el de las prácticas docentes, que realmente el tiempo es un gran limitante. También pude aprender algo que no me lo esperaba, que era el tema de las estrategias de enseñanzas, entre ellas la simulación, ya que había muchas actividades que me gustaron muchísimo porque no las, o sea, llevadas a la práctica no las tenía en cuenta.
Y la verdad que muchas veces despiertan el interés de los alumnos, y creo que de eso se trata, en que ellos se interesen más aún sobre el contenido que voy a dar. Entonces, a través de determinadas actividades o recursos, logro una clase que tal vez puede llegar a conmover. Creo que era un tema que no esperaba aprenderlo, ¿no? Y bueno, de mí mismo tal vez lo que puedo aprender, que es un poco de lo que yo ya sabía, el tema de la ansiedad frente a dar una clase, ¿no? Creo que es algo que uno debe manejar a nivel personal, más en esta profesión. Después tal vez lo que no tenía en cuenta antes de la asignatura fue el tema de la elaboración de las preguntas, que deben estar bien formuladas. Debo cuestionarme para qué quiero preguntar, cuál es la finalidad de la pregunta. Y yo creo que un poco tiene que ver en sí con el tema del diálogo, ¿no? Justamente aprendí en esta materia que una buena clase se construye entre todos, ¿no? Y no a través de un monólogo en la cual un profesor llega, expone y tal vez las actividades es una tarea para el hogar. En cambio, lo que puede aprender que tal vez en vez de dar una clase expositiva y mucho más enriquecedora para los alumnos, es bueno que la construyamos entre todos, ¿no? Es algo que no lo tenía implementado, y esta materia fue un poco revolucionaria en ese sentido. También lo que aprendí fue el uso de las TICs, como por ejemplo la aplicación o la página Zoom con respecto a la virtualidad del aula. Era algo que no me lo esperaba aprender, y bueno, creo que a través del Zoom hemos visto que demandan otros tiempos, que los estudiantes somos otros, que las actividades a llevar a cabo son otras. Y bueno, y accedimos un poco a una manera diferente de dar la clase. También fue bueno porque creo que es lo que se viene, creo que es importantísimo el uso de esta herramienta, y además porque nosotros mismos pudimos ser profesores virtuales, ¿no? Pudimos compartir pantalla, dividir la clase, dividirla en grupos. Estuvo bastante satisfactoria y la verdad me gustó mucho. Después también lo bueno de la virtualidad y la utilización de TICs fue el uso de los juegos, de los PowerPoint, de los videos, y creo que agiliza bastante el proceso de aprendizaje que de la forma tradicional, ya que despierta el interés desde otros puntos de vista, ¿no? Y lo hace entretenido. Creo que es fundamental, siempre y cuando tengamos las herramientas para esto, ¿no? Y también creo que haber utilizado el Zoom hizo que podamos interactuar de una forma más dinámica y sencilla, ¿no? Creo que es importante también para lograr la comprensión de los alumnos. Así que me llevo lo mejor en ese sentido, y lo aprendí gracias a esta asignatura, porque anteriormente nosotros no lo hemos, o yo por lo menos no lo he trabajado, creo que mis compañeros también. En sí también creo que la gran mayoría de los conceptos que hemos trabajado a lo largo del cuatrimestre, todos son enriquecedores, todos son valiosos. En ese sentido también creo que no tengo uno que me haya sobresalido sobre el otro, sino que considero que en conjunto todos son valiosos. Y entre ellos, desde la observación hasta establecer un buen diálogo de burbules, son estupendos. Con respecto a la observación, lo considero valioso porque permite verificar
aspectos que se plantean en simultáneo y que me permiten cuestionar muchos detalles que antes no tenía en cuenta, ¿no? Hay el lenguaje no verbal, disculpen, el foco en las consignas, en las preguntas y respuestas, la focalización también en el espacio. Creo que todos esos detalles son importantes para llevar una clase muy potencial, o que podamos potenciar la clase. Son fundamentales. Me pareció que el tema de la focalización fue bastante valioso, pero siempre y cuando teniendo en cuenta no perder el contexto, y esto de la focalización me permite centrarme en diversos aspectos que bueno, como lo repetí anteriormente, uno no lo tiene en cuenta. También me pareció tener gran importancia y muy valioso el concepto de enseñanza poderosa de Margarita Poggi, ya que justamente nos indica de despertar emociones en los alumnos, ¿no? Y nos da determinados tips para llevar este tipo de enseñanza. Creo que es bastante enriquecedor y es un texto que seguramente lo voy a tener que llevar para lograr la satisfacción de mis alumnos y yo también sentirme que les transmití algo bueno en mi vida profesional futura. Después también otro concepto valioso que me pareció muy rico, el de las buenas preguntas de Borules. Creo que esa tipología que nos brinda de las preguntas son centrales para cualquier actividad, para la realización de cualquier consigna, hasta para evaluar. Son bastante útiles y es una herramienta muy valiosa, ¿no? Y además, a través de estas preguntas, Borules lo que trata de fomentar es el diálogo, que también me parece que me fue muy útil. Y creo que justamente el diálogo, él lo que dice que no es una forma comunicativa simplemente, sino también es una relación que nos compromete a todos, ¿no? A todos los que participan. Y bueno, y el diálogo justamente es respeto, confianza e interés compartido. Como dije anteriormente, las lecturas que yo particularmente considero más significativas para mí fueron todas. Todas estuvieron significativas, no destaco alguna sobre la otra porque prácticamente cada texto ha sido una Biblia, que para mí todas estuvieron excelentes. Como dije anteriormente recién, la observación de Margarita Poggi me pareció troncal para poder entender lo que implicaba la observación, ¿no? Y justamente fue fundamental en el primer trabajo, pero una de las cuestiones que uno se puede llegar a preguntar es cuál es la importancia de objetivizar, y si al describir no tengo que subjetivizar ni establecer juicios de valor. En ese texto tal vez no da las reglas básicas de una buena observación. Después el diálogo creo que también es fundamental, fue muy significativo porque me establece las formas de llevar una mejor comunicación frente a un aula, ¿no? Que justamente ahí nos brinda los juegos y las reglas que debe tener un diálogo, ¿no? Es importantísimo ese texto y es muy significativo. Después también el texto de las buenas preguntas, porque me enseñaba cuáles eran los sentidos de las preguntas, qué era lo que yo quería lograr, qué me esperaba a su vez de los alumnos,
¿Para qué pregunto? Estuvo bastante significativo. Bueno, el texto de Rebeca Anijovic también me pareció muy significativo, el de aulas heterogéneas, era un concepto que nunca antes lo había tocado, pero también me da las consignas específicas para el caso de la diversidad de alumnos, y hoy en día creo que todos los profes deberían leer este texto, ¿no? Frente a las necesidades que estamos viviendo. Después, en mi caso personal, un texto que me pareció muy significativo fue el de la importancia de la comunicación no verbal en la enseñanza, porque puedo ver también las distintas disciplinas que estudian el paralenguaje y lo importante que es tener un lenguaje no verbal tranquilo, ameno, para llevar una buena clase, ya que muchas veces los tonos de voz, la gestualidad que uno establece en un aula puede llegar a intimidar a los alumnos. Creo que es muy significativo. Y bueno, y el texto de La enseñanza poderosa de Margarita Maggio me pareció muy relevante, muy significativo. Me llegó, me logró, la verdad, movilizar muchas de las cuestiones que, como yo venía encarando tal vez la carrera misma, ya que lo primero que me cuestioné fue cómo lograr, justamente como lo venía diciendo con respecto al trabajo de la planificación, cómo lograr que despertar en mis alumnos las emociones, ¿no? Es un tema que es maravilloso y, y debemos trabajar en eso, creo, ¿no? Justamente cómo tratar de que a nuestros alumnos lo que les enseñamos les sirva en su vida diaria, más allá del aula, y también para que el día de mañana nos puedan recordar, ¿no? Eso sería algo muy grato, y creo que que Mariana Maggio en su texto lo deja muy en claro, ¿no? Entre ellos brinda los tips cómo lograr esta enseñanza poderosa. Creo que es fundamental, y lo tuve en cuenta para el tema de la simulación, que creo que para cualquier tema que me proponga tendré en cuenta estos requisitos, porque son muy buenos, y lo más importante es cómo tratar de perdurar y de movilizar todo lo que sienten nuestros alumnos, ¿no? Es muy bueno. Después también el otro texto que me pareció demasiado significativo fue el de construir el rol profesional desde los comienzos de la formación, de Isabel Ibáez, y yo creo que me indicaba las implicaciones que tenemos al aprender a observar, Creo que es muy bueno en ese sentido, ya que podemos advertir la simultaneidad de aspectos que se conjugan en las prácticas, ¿no? Y cómo debemos o cómo focalizar en algunos aspectos, sabiendo que se están dejando por fuera otros, ¿no? Y ahí es fundamental el texto para preguntarse también cuestiones de la práctica que se observan, indagar más allá de lo evidente, y profundizando las creencias implícitas que uno trae de las prácticas. Me gustó muchísimo. Bueno, las lecturas que en sí me resultaron dificultosas, yo en sí no me costó alguna más que otra, no tuve alguna dificultad en la cual tenga que haber estado mucho tiempo para descifrar lo que me trataba de transmitir. Tal vez el texto
que se titula Las prácticas como eje de la formación docente, porque bueno, se hizo un poco densa la lectura y tal vez no me conmovió en algo nuevo de lo que podía llegar a esperar. Ya que tal vez fue el primer texto de la materia y no entendía muy bien sobre lo que implicaba observar. Puedo rescatar eso, pero en sí no tuve una dificultad muy extrema que no pueda entender lo que quería transmitir. Sí, me pareció un poco ambiguo, pero después, bueno, cuando leí los demás textos pude solucionar el problema o pude comprender hacia dónde se quería dirigir. Yo creo que también después el tema de las actividades, creo que todas fueron significativas. Todas las que realizamos y más en esta virtualidad me conmovieron y bueno, tal vez me quedé con ganas de un poquito más, ¿no? Pero bueno, fueron bastante completas. En todas las simulaciones no pude haber participado porque muchas veces estaba trabajando, que tal vez en ese sentido sí me quedé con ganas de poder participar en todas las actividades que se propusieron. Y después, con respecto a los trabajos prácticos, los dos trabajos, incluido este de portafolio, me pareció muy significativo, que sí, me parecieron que todas las actividades fueron bastante significativas. Después puedo rescatar que me pareció significativo el primer trabajo, como comenté anteriormente, que el tema de la observación te implicaba estar en cada detalle, ¿no?, de la clase, para que luego, tal vez creo que el sentido que tenía, que era para que luego cuando nosotros simulemos una clase no cometer tal vez los errores que nosotros observábamos en otro. Pero bueno, uno puede planificar algo y en la clase te puede salir otra cosa, ¿no? Creo que también lo bueno de la segunda simulación, que fue un contacto en vivo y en directo con los alumnos, y eso fue algo muy significativo. Después, con la simulación, tal vez justo como decía antes, me fue significativo porque me pude poner en el rol de docente. Y fue estupendo porque prefiero equivocarme en este momento que antes de tener que equivocarme frente a un aula con alumnos en serio. Y tal vez a través por medio de la retroalimentación de la simulación nos pueden decir las fortalezas y las debilidades que tuvimos al llevar la clase, que creo que estuvo bastante ameno, que tal vez en una escuela con alumnos, los propios alumnos tal vez no te dicen nada, intimidados por el docente. Después, para continuar, los trabajos que me costaron un poco más, bueno, en sí ninguno, o sea, no considero que me hayan costado más que otros, sino lo mismo que lo anterior con respecto a los textos, los pongo a todos en igualdad. Pero tal vez un detalle a tener en cuenta es que justamente tal vez al ser un trabajo grupal, en el tema de la simulación, haberse dividido tal vez un poquito más el tiempo de la exposición y de las preguntas y respuestas para cada uno, creo que hubiera sido un poquito más equitativo. Creo que fue un poco costoso también ponerse en acuerdo, ya que previo a la simulación, en la planificación, había propuesto determinadas preguntas y actividades con imágenes que después, llevadas a la práctica por decisión grupal, no se pudieron poner, y fueron actividades que tal vez me hubiera gustado que estén, porque justamente
rescato de los otros grupos. Me parecieron actividades muy significativas, el tema de los videos, de las imágenes. Y bueno, y en mi caso, en mi clase no las pude haber llevado a ponerlas en práctica, porque también forma, creo, una herramienta en la virtualidad, y en mi caso no las pude poner en práctica. Pero bueno, igual estoy muy conforme con la labor grupal, solo que fue un poquito costoso tratar de negociar, ponerse en acuerdo en esos detalles. A veces también uno corre el riesgo que en los grupos realice determinadas propuestas y no espera respuesta de los otros integrantes. Pero es un poco más que también sirve para la vida profesional y para la práctica. Así que en sí después no me costaron otras actividades. Tal vez en el primer trabajo un poco eh, el tema que como no estaban las consignas, no haber puesto bibliografía, un poco no lo comprendí. Pero bueno, después con la evolución sí lo pude comprender. Después creo que pude llegar a aprender como estudiante virtual. Bueno, un poco más de lo que les dije, de lo que vine diciendo. Y bueno, creo que lo que pude realmente aprender es que se puede seguir trabajando de igual manera y hasta mejor que en un ámbito físico presenciable. Cuando comencé la asignatura pensé que trabajar en grupo de esta forma de la virtualidad iba a ser un poco dificultoso, pero con los compañeros tuvimos igual contactos, salvo en las cuestiones que les comentaba. O sea, hubo un intercambio no solamente con los compañeros de equipo del trabajo, sino también con los docentes, con los otros compañeros. O sea, hubo un contacto muy fluido y no sentí un abandono por el tema de la virtualidad. Como estudiante me sentí acompañado en el proceso. Después el tema del aula virtual, en un primer momento pude vivenciarlo como algo distante a mí, que me podía haber perjudicado en el rol de estudiante, pero decidí continuar porque más allá de lo que uno aprende o no, es un desafío estudiar a través de un aula virtual, a través de una página. Y bueno, fue un desafío que logré sentirme cómodo y creo que pude obtener una buena respuesta. Después, tal vez lo malo muchas veces que no tiene que ver con ser un estudiante o con ser con el tema de la virtualidad, es que bueno, que para la virtualidad se requiere internet y muchas veces tuve mala señal o se me configuró mal. Que así que eso por un lado. Después el tema de lo que puedo destacar malo, que también tenemos que estar con dispositivos que muchas veces te pueden fallar. A mí, por ejemplo, muchas de las clases las tuve que seguir desde la calle o desde el trabajo, y se me complicaba un poco. Pero creo que el desempeño de los docentes fue muy bueno, porque ella nos pudo acompañar en todo momento. En mi caso me respondía a los mails de cualquier duda que tenía, nos pasaba los textos por correo electrónico. Muchas veces cuando tal vez uno se sentía un poco triste por el tema del aislamiento al comienzo del cuatrimestre, la profesora pudo acompañarnos de buena forma, que esas situaciones no... O sea, uno empezó de una manera el cuatrimestre y con el intercambio con la docente y con los compañeros, esos miedos tal vez se fueron dejando de lado. Después tal vez lo que aprendí de ser estudiante virtual
más que nada es todas las herramientas que tenemos disponibles y mucho mejor que tal vez en la presencialidad, como por ejemplo videos, PowerPoint, fotografías. La verdad que es una herramienta, son herramientas que son muy útiles y la verdad que estoy muy contento porque prácticamente fue como una materia de informática y nos está preparando un poco para el día de mañana cuando nosotros tengamos que dar nuestras clases, utilizar todas estas herramientas. Creo que estoy súper conforme, tal vez un poco, no estaba acostumbrado al tema de leer los textos a través de un dispositivo, pero bueno, no queda otra alternativa y bueno, no es algo tampoco que me haya perjudicado. Después creo que como para la parte de la reflexión extrospectiva, creo que me gustaría que mis alumnos me recuerden como que di lo mejor posible de mí mismo y con todo lo que tuve en mi alcance para que ellos comprendan por lo menos un acercamiento a los contenidos de mi disciplina, ¿no? Brindarles determinados panoramas, ¿no? Y que se llevaran los temas necesarios para poder afrontar la vida en el día a día, ¿no? Y que no vean a la materia como algo malo, sino más bien algo que les pueda ser útil por fuera de la escuela. También desearía que ellos puedan pensar que en cada situación que se encuentren uno se los haya advertido, ¿no? Y que también entiendan que toda clase lleva su tiempo con un trabajo de planificación por fuera de una escuela y no es simplemente entrar a un aula y empezar a desarrollar una materia, sino que todos construimos con los aportes de cada uno lo que su docente les quiere transmitir, ¿no? Y que también la participación es fundamental para la comprensión de un tema. Después también espero que me recuerden como que todas las estrategias que pude haber utilizado siempre lo hice pensando en los intereses de mis estudiantes, ¿no? De ellos, y que lo que más quiero, más allá de promocionar, ¿no?, una materia, es que, como dije anteriormente, se lleven lo mejor de la asignatura para poder utilizarla en su vida diaria, ¿no? Bueno, por supuesto me gustaría que me recuerden como un profesor comprometido con su trabajo, apasionado, respetuoso y que haya podido establecer un buen diálogo con mis estudiantes. A su vez, como alguien que los acompaña en sus trayectorias escolares y, como dije anteriormente, con respecto a la materia, no me gustaría que me vean a mí como un profesor que es un antagonista o una autoridad a la cual hay que derrocar, sino más bien como alguien con quien puedan confiar. Bueno, creo que un poco estuve hablando de todo lo que sentí a lo largo de este proceso, pero más que nada este proceso formativo me sirvió para cuestionarme un montón de situaciones que antes no las pasaba por alto y no me ponía a pensar en detalle. Me sirvió para tener perspectivas diferentes a los procesos de enseñanza que son los tradicionales. A su vez me llevó a tener que cuestionar la educación desde otros puntos de vista y creo que me sirvió porque
puede cuestionarme también la manera en que nos comunicamos con los alumnos, ya que muchas veces no se les da la participación a estos, ¿no? Más en los ámbitos en los cuales nosotros estamos formados o estamos acostumbrados a tratar. Creo que también me sirvió para saber que hay procesos de enseñanza que justamente obstaculizan el aprendizaje y que hay muchos sujetos que consideran la enseñanza como una transmisión textual de un conocimiento, de una metodología, y que promueven justamente aprendizaje por memorización, y el paso por esta materia me ha hecho ver las cosas de diferente forma en ese sentido. Lo importante que es establecer con los alumnos un diálogo, ¿no? Lo importante que es establecer una buena pregunta, porque si yo no estoy preguntando bien, posteriormente después no me puedo quejar de que mis alumnos no respondieron bien frente a una evaluación, sino que yo desde la base no pude formular una buena consigna. Después, un detalle que tuve a partir de la evolución de mis simulaciones, que lo importante también que es brindar un espacio, ¿no?, para la respuesta, para escuchar. Creo que el día de la simulación no me puse a pensar en eso, ¿no? Di la simulación como si fuera una clase, y realmente no tuve en cuenta si mis alumnos me comprendían o no. En eso creo que me ha servido muchísimo este proceso de formación. Y bueno, también creo que pude ver las diferentes estrategias que existen para llevarlas a cabo en un aula, ¿no? Y bueno, creo que lo que más me llevo fue el tema del diálogo, de las buenas preguntas, la enseñanza poderosa, ¿no?, que conmueve y perdura. Y bueno, creo que esta ha sido mi reflexión sobre la materia. A grandes rasgos puedo decir que he aprendido muchísimo más. Aprendí más de lo que me esperaba, ya que justamente también con este último trabajo de portafolio también me hizo reflexionar sobre bastantes puntos, ¿no?, que tal vez reflexionando desde los otros trabajos uno por uno tal vez no los tenés en cuenta, y desde un portafolio, a través de la recopilación de los mismos, podés reflexionar tal vez del proceso en general. Creo que fue una experiencia muy linda haber transcurrido por esta asignatura, y me ha enseñado muchísimo. Muchísimas gracias. Continúo con los puntos de mi trabajo.